enorme de crayones, vean adentro, son muchos. Decidió dármelos porque los dejó mi hermano en su cuarto cuando se mudó a la universidad y no los ha pelado en los últimos 3 años, así que ahora son míos. Son parte del estudio, pero me di cuenta de que tengo demasiadas crayolas. O sea, tenemos esta caja y tenemos un cajón lleno de crayolas y dije, necesito hacer algo con ellas. Me puse a pensar y se me ocurrió que lo mejor sería derretirlas todas. Ya sé, estoy loca. Eso es porque quiero saber qué color queda si las mezclamos todas. Pero no se preocupen, no las vamos a desperdiciar. Vamos a hacer un crayón gigante después. Ahora lo que tenemos que hacer para que este loco DIY se haga realidad es primero quebrar las crayolas en pedacitos pequeños y quitarles el papel. Y como eso va a tomar mucho tiempo, te sugiero que mientras te suscribas al canal dando clic en el botón rojo que está allá abajo que dice suscribir. Y puntos extras si le das clic a la campanita porque nunca te vas a perder un video. Y ahora tengo que ir a romper crayolas y quitar papelitas. ¡Por fin terminamos! Tenemos un montón de papelitos de este lado y las crayolas de este otro. Aunque no lo crean, me duelen los dedos de estar partiéndolas después de hacer muchas. Tenía varias teorías mientras las fui pelando porque había muchas rojas al principio, luego muchas verdes y luego muchas azules y ahora ya no sé cuál va a ser el color final, así que tendremos que verlo. Pero para que se vea más bonito, lo primero que voy a hacer es separar esto por colores. Necesitamos un bote de papas. Estos ya vienen como con metal adentro, metal, aluminio. Eso nos sirve. Nada más hay que quitarle esto porque si no, no va a funcionar bien. Entonces se lo vamos a cortar. ¡Listo! Ya no tenemos lo de arriba. Así está perfecto. Nada más si se fijan, el bote es muy profundo y vamos a necesitar muchas más crayolas de las que tenemos. Creo que lo mejor es hacer que sea una crayola hueca, así que lo que necesitamos es un tubo de cartón como este de baño pero más grande, así que voy a utilizar una de estas toallas, solo que esta es nueva y como no teníamos voy a tener que quitarle todo el papel. No se preocupen, lo vamos a utilizar, solamente necesito el cartón. ¡Listo! Esto lo vamos a poner adentro, pero si se fijan tiene un sobrante, lo voy a marcar y se lo voy a quitar. Esto lo vamos a cortar y vamos a ver, yo creo que las paredes siguen quedando un poco delgadas, entonces lo que vamos a hacer es abrir esta cosa justo en la mitad. Aprovechando que ya está así, la vamos a cubrir con plástico porque necesitamos un material que se pueda despegar fácilmente. La idea con este tubo es que lo hagamos chiquito para poder definir el tamaño que queremos que tengan las paredes de la crayola. Entonces lo voy a acomodar. Entonces lo vamos a pegar. Ahí está. Voy a volver a verificar que sí sea el tamaño que quiero. Sí, yo lo veo bien. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que está adecuado. Y lo voy a plastificar por fuera. Si se fijan, hasta el momento tenemos el cuerpo de la crayola, pero las crayolas tienen una punta. Así que me puse a investigar y lo más parecido que tengo es este embudo mini que queda perfecto en el tamaño, vean. Creo que necesitamos cubrir esto con algo porque si no se va a quedar pegado, así que voy a utilizar papel encerado ese de cocina. Necesitamos hacer un cono con este papel y hay que ponerlo en el embudo con mucho cuidado, que no tenga rayas, que no quede como arrugado para que la punta quede perfecta. Lo que voy a hacer es poner primero la cinta aquí. ¡Listo! Que quede un sobrante chiquito. Y lo que vamos a hacer es sacarlo para sellar y que no se vaya a salir nada. Casi siempre lo que pasa con los conitos es que el peso se carga acá. Entonces para evitar que haya un problema vamos a poner silicón en la puntita. Y como ahora ya tenemos todas las piezas más importantes para nuestra crayola, que son la punta
y el cuerpo, lo que sigue es ponernos a derretir todo. Existen 3 formas de derretir crayolas. La primera es baño María, otra es microondas y en el horno de cocina. La verdad es que la forma más fácil es en el microondas y es la que vamos a utilizar. Lo único que tienes que hacer es meter las crayolas 40 segundos y listo. Pero como tenemos muchos colores, vamos a tener un baño María en donde ustedes van a ver cómo voy agregando los colores para poder mezclarlas hasta el final sin que se pongan duras. Y no se derritió todo. ¿Pueden ver? Abajo sí, pero arriba no. Le voy a meter otros 20 segundos para que se derrita. Está muy caliente. Voy a utilizar un trapito. Vean, todavía hay pedazos de la crayola grande. Así que moraleja, los próximos hay que cortar pedazos más pequeños. Ahora esto lo vamos a llevar al estudio. Esta es la estación de cortado de crayolas, vean, entre 3. Ahora sí son pedacitos más bebés, vean. Vean, es como una salchicha, como un pepperoncini. Creo que hay demasiado azul. Mi apuesta es que va a quedar azul. ¿Ustedes cuál es su apuesta? Digan en los comentarios a ver si la atinan. También les voy a dejar un poll acá para que puedan votar. Y vamos agregando los demás colores. Que va a ser morada, porque ahorita que se están mezclando los colores se está volviendo morada. ¡Yay! Si es morada voy a estar muy feliz porque es mi color favorito. Como eso que se ve como mojadito, esto se ve seco, ¿se fijan? Sí está seco. Siendo realistas, no creo que quepa, o sea, ven el amarillo y lo que queda en nuestro recipiente. No queda mucho espacio, así que es momento de ponerlo en este otro bowl que salió de la nada. Ahora con mucho cuidado porque esto está caliente. Okay. Y ya tenemos uno de los colores porque todavía falta agregar más colores. Así que amigos, todavía no hemos terminado. Mi plan es ponerlo ahí. No sé qué tan inteligente es eso, pero lo voy a poner ahí porque tiene que mantenerse caliente. Y ahora sí vamos a seguir agregando los colores que nos faltan, que son como 5. Y ahora que ya tenemos todos los colores, es momento de mezclar con esta varita mágica. Pero si se fijan no quedó tan feo. Yo creí que iba a quedar como un negro o un gris, pero quedó como un ciruela oscuro, cafezoso. Me agrada. Ahora lo que vamos a hacer con este hermoso color es hacer primero la punta de nuestra crayola, porque si la servimos y nos falta va a ser muy triste. Así que vamos a servirlo, no tengo idea cómo, en nuestro embudo mini. Me decidí mejor por esta taza porque las cucharas íbamos a tardar 8 años llenando esto. Entonces vamos a servir. Listo. Ahora con mucho cuidado vamos a dejarlo aquí que se enfríe. Necesitamos el recipiente solo, sin el tubito que hicimos para el centro, y vamos a hacer la capa de adentro, ¿ok? Yo creo que con 5 centímetros. Vamos a esperar a que se enfríe. Esto ya está medio frío, no está completamente solidificado, está un poco blandito. Vamos a meter el tubo para que se encaje justo al centro. Acabo de descubrir algo mágico y es que le echamos la lámpara, como se darán cuenta, porque no se alcanza a ver nada ahí. Entonces ahorita que lo vamos a vertir, necesitamos esa lámpara justo encima y descubrí esto. No sé si alcanzan a ver, pero tiene brillitos. ¡Sí! ¡Felicidad! Pero bueno, lo importante es vaciar, así que comencemos. Sucedió lo que les dije. Ya lo llenamos, pero sigue habiendo crayola. Entonces vamos a hacer con otro recipiente que salió de la nada, que teníamos por aquí guardado. Lo voy a seguir llenando para ver qué tan grande puede ser nuestra crayola. Venga, esto es lo último. Nos va a quedar ligeramente más larga esta crayola. Ahora tenemos que esperar a que endurezca.
Estoy viendo donde grabamos y parece como que explotó todo. No sé si ustedes ven la cantidad de desastre, pero se ve como... Vine a revisar la crayola y descubrí que se está hundiendo. La roja no. Esta se ve mucho mejor. Y la puntita quedó un poquito media... también. Pero siguen estando calientes y ya pasó casi una hora. Yo creo que hay que esperar mucho más a que se enfríe. Han pasado casi 24 horas y por fin se enfrió. Lo único raro es que se hizo como esta forma hundida. Todavía más raro, en la roja que no tenía nada en medio quedó un agujero. Y la punta también ya está lista. Entonces lo que vamos a hacer es desmoldar todo con mucho cuidado. Creo que lo más sencillo es cortar el tubo. Es lo que haremos, pero con mucho cuidado, utilizando un cúter. ¡Sí! ¡Qué padre! Vean esta belleza, esta hermosura. No voy a quitarlo. Amigos, esto está muy duro. Wow. Esta va a ser la parte de atrás y aquí es donde va a ir el pico. Y ahora tenemos que quitarle esto. Teníamos que quitarle eso. Yo no sé si se puede arrancar. A ver, lo intentaré hacer como así. Voy a intentar con unas pinzas. Siento como que lo estoy jalando, pero estoy segura que no está pasando nada. No se me está yendo, no. Ya lo verificamos, entre dos personas no pudimos quitarlo. Imposible quitar esto. Entonces lo que voy a hacer es cortar el sobrante lo más que pueda, para que esto no nos estorbe, porque tenemos que calentarlo para que quede parejo. Y también hay que quitar esto y el otro. No sé qué estoy haciendo en este tutorial, que no es un tutorial, estoy perdida en la vida. Voy a empezar con un pedazo que no le tenga mucha estima, como este. Si muere no pasa nada. Si esto ya está caliente, creo que sí, lo vamos a poner ahí. Listo, ya está parejo. Igual con este. Y ahí quedó el pedazo de cartón. Y ahora que ya están listas nuestras tres partes, vamos a pegar todo. Esta parte es cardíaca. También debería hacerle... Ya ven que las crayolas tienen como el pico aplanado. Debería hacer eso ahorita. Vamos a aplanarlo. ¡Yay! Entonces, ahora sí, peguemos la parte grande. Ya lo pegué. Quedó un poco chueca. No importa. La amamos porque es única. Y ahora le vamos a poner la tapa. Que me estoy preguntando dónde será mejor ponerla. Yo creo que acá abajo, para que no se note tanto que está chueca de acá arriba. Esta la vamos a otra vez a derretir un poquito y la pegamos acá arriba. ¡Listo! Ahora que ya tenemos lista nuestra crayola, le vamos a poner la etiqueta. Y como se darán cuenta, esta es la Craftillola. Y se la vamos a poner acá para que sea súper bonita. Elegimos arcoiris porque se ve más hermoso que solo un color. ¡Por fin tenemos la crayola gigante! ¡Vean esta belleza! Es hermoso y con su empaque se ve súper más real, porque es real. Es gigante y es hermosa. Crayola gigante y crayola tamaño normal. Oigan, quedó súper bonita, véanla. Es hermosa, denle me gusta si creen que quedó perfecta. Creo que esto es lo que le hacía falta en mi vida. Me voy a llevar esto. Muy bien. ¿Me podrías regalar tu pluma, por favor? Sí, ten, no necesito la pluma. Traigo la mía.